Tal vez sí, el primer problema era como un poco más sencillo y además que ustedes tenían como, pienso yo, unas bases bastante sólidas en la parte de gravimetría, entonces esa en general le fue bastante bien. El caso 2, sí vi que habían bastantes preguntas relacionadas con este caso y sí vi que les dio ahí como bastante guerra. Entonces, la primera pregunta decía, ay, ¿qué se me hizo? Yo les estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Sí, profe, lo que le iba a preguntar, ¿eso ya está en mediación, en el solucionario? No está en mediación. Muy Ah, ok, posiblemente ok. se les va a subir hasta que ya se les entregue las correcciones. Entonces, ¿cuál era el approach para resolver ese problema? Entonces, por ejemplo, acá me decían determina el pH de la disolución de NaHCO3 inicial, corresponde con el pH indicado en el enunciado. Entonces, ahí yo siempre lo que les estuve sugiriendo era que lo vieran como si tengo la curva de valoración, vamos a ver. Pues ahí están viendo la pizarra. Sí, profe. Entonces, imaginemos que yo estoy valorando el ácido carbónico. Si yo valoro el ácido carbónico, debería tener dos puntos de inflexión. Acá en el primero tendría H2CO3 más OH menos, digamos, una curva de valoración típica. Entonces me formaría HCO3 menos más H2O. Y acá tendría HCO3 menos más OH menos que me produce CO3 menos 2 más H2O. Entonces, este primer punto en el que ustedes le decían, imagine que tiene como sal hidrógeno carbonato de sodio únicamente, ¿a cuál punto en una curva de valoración como esta correspondería? ¿Verdad? Me dijeron, yo preparo la disolución utilizando hidrógeno carbonato de sodio. Entonces, tener únicamente disuelto este compuesto, preparar una disolución únicamente con este compuesto, ¿a cuál punto en mi curva de valoración lo podría comparar? ¿O con cuál punto podría decir yo que es exactamente lo mismo? ¿A cuál les parece? Entonces, si yo tengo solamente hidrógeno carbonato, entonces solo tengo HCO3 menos. Entonces quiere decir que eso correspondería con mi primer punto de inflexión en la curva. No logro hacer la línea recta. ¿Verdad? En ese primer punto de inflexión, ¿qué pasa? Yo ya valoré todo el hidrógeno carbonato y solo tengo el ácido carbónico, solo tengo hidrógeno carbonato de sodio. Entonces, decir que yo preparo una sal de hidrógeno carbonato es lo mismo como si estuviera en este punto de la curva de valoración. ¿Cómo calculo yo el pH en este punto? ¿Cómo hacía para calcular el pH en ese punto? Sería un medio de la pK1 más la pK2. Entonces, con una sal anfótera como el hidrógeno carbonato, es exactamente lo mismo que si estuviera en ese primer punto de valoración y entonces lo calculo como un medio de la pK1 más la pK2. Sí, más o menos, claro. Entonces,
yo podía corroborar la fórmula original, ¿verdad? Y ver si los supuestos se cumplen, que en este caso sí se cumplían, y entonces yo podía utilizar la fórmula simplificada, y entonces eso me da un pH de 8,34. Entonces ese era el pH inicial que tenía yo en mi solución. Ahora, luego me preguntan, determina el volumen de hidróxido de sodio o HCl requerido para preparar una disolución descrita. En ese segundo punto, lo que me están pidiendo es que una disolución de pH 6,50. Entonces, yo estoy partiendo de una disolución con pH 8,34 y tengo que llegar a una disolución de pH 6,50. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que agregar ácido para llegar a un pH más ácido, ¿verdad? Entonces, si yo tengo hidrógeno carbonato inicialmente, quiere decir que tengo que agregarle ácido para llegar a formar hidrógeno carbonato. Entonces, yo calculaba ahí cuántos moles tenía inicialmente en la disolución, que era 0,595, y digo, tengo que agregarle una cantidad de X de ácido. Entonces, acá hago menos X más X, y me quedaría esto de acá. Entonces, vean que me queda el ácido y su base conjugada. Entonces, yo puedo utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch con la pKa1, y entonces, a partir de eso, hacer esta ecuación que se muestra acá. Entonces, sería la concentración de la sal entre la concentración del ácido, y entonces ahí ya obtengo la cantidad de moles que yo tenía que adicionar de HCl. Y a partir de esto, entonces yo puedo calcular con los moles y la concentración de HCl cuánto es el volumen. El volumen me va a dar como 41 mililitros, más o menos. Y el otro caso sería el caso contrario. Entonces, para subir el pH de 6,50 a 9,50. Entonces, ahora ya quiere decir que tengo que ir más bien hacia un pH más básico, ¿verdad? Y entonces, en este caso, lo que tengo que agregar entonces sería hidróxido para llegar hacia ese otro valor de pH más alto. Y entonces se hace de forma muy similar. Yo tengo que ver cuánto tengo que agregar de hidróxido, y en este caso me daba un valor de 38,4 mililitros, más o menos. Eso era la primera pregunta. No sé si tienen alguna duda con esto, como más conceptual tal vez. Listo, Muy bien, profe. todo bien. Y la última pregunta era sobre los compuestos presentes en la alícuota. Justifique cómo llegaron a su respuesta. Si determina que alguno de los posibles componentes no se encuentra en la mezcla, va a indicar por qué. Entonces, en este caso, la mezcla era el ácido fosfórico y el dihidrógeno fosfato de sodio. No sé si tuvieron problemas como averiguando cuál era la mezcla, o si todos sí pudieron como llegarle bien. No sé si alguien tuvo problemas con esto. Profe, nosotros sí llegamos, pero, o sea, sí había que pensarlo bastante, digamos. Ujú, ujú. Sí, básicamente ahí el approach es como lo mismo que hemos hecho en otro problema, y es, usted dibuja la curva de valoración y ve cuánto es el volumen 1 y el delta V, ¿verdad? Y entonces en ese caso no podía ser solo hidrógeno fosfato porque el volumen 1 y el delta V no son iguales. No puede ser solo hidrógeno fosfato de sodio con H2SO4 porque habría solo un punto de inflexión. Si fuese ácido sulfúrico H3P4, entonces el volumen 1 sería mayor al delta V. Y si fuera ácido sulfúrico más hidrógeno fosfato, no son compatibles. Entonces la única opción que queda disponible era estos de acá. Y entonces a partir de ahí ya era como, digamos, más sencillo calcular cuánto era la cantidad de moles de cada uno. Uno daba 0,565 miligramos y el otro 222,7 miligramos. Por ahí andaba. Em, ¿Qué más había acá? Determina el pH en cada punto de equivalencia. Bueno, eso sí ya es como ahí más tedioso. Entonces, cualquier cosa, ahí vamos a estar subiendo
el solucionario para que ya después vean como cada paso de cómo calcular el pH en cada punto. Pero bueno, eso era básicamente el examen en este caso. No sé cómo sienten, si les sienten que les haya ido como mal o más o menos cómo lo sintieron. Siento que una de las preguntas que les generó más confusión fue la segunda, cuando le preguntan el pH de la disolución inicial. Esta sí me lo preguntaron muchísimo. Bueno, entonces, de momento podemos entonces ir cerrando con esto. Y me gustaría entonces ahora sí que comencemos con el tema de electroquímica. Entonces, para iniciar con el tema de electroquímica, me gustaría que hagamos primero un pequeño quiz con algunas preguntitas de electroquímica. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutitos para resolver estas preguntas. A la 1:26 más o menos. Profe, Bueno, esos 10 minutos es mucho. Sí, hoy vamos a ver, digamos, las instrucciones del mini proyecto 2, ¿o no? sí, exactamente. Vamos a hacer un par de actividades anteriores a esto y después de eso vamos a ver las instrucciones y qué es lo que hay que hacer y todo lo demás. Entonces, sí nos vamos como a enfocar bastante en eso hoy. Probemos con, ¿qué tal les va con 5 minutos? A ver si lo terminan antes de 5 minutos.
Ok, ¿cómo les va yendo? ¿Ya la mayoría terminó? ¿Alguno que falte? Pues están súper callados ustedes. Final de semestre, profe. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es el final de semestre? Muy rudo. Muriendo. Pesado. Con sueño. Horrible, profe, horrible. Ay, sí. Yo estoy, bueno, de hecho, esas actividades que lo estoy poniendo a hacer también son parte del curso de didáctica, que este semestre estoy dando el curso de didáctica. Entonces, también, o sea, son como parte del trabajo de ustedes, pero también son parte de mi tarea, en cierto modo. Entonces, también me están haciendo la tarea, así que muchas gracias. Profe, Sí. no, hombre, pero usted es un mero crack. Ahorita estaba viendo la clase sincrónica y vi el proyecto que ustedes tenían como de las bicicletas con las baterías. No, hombre, está demasiado genial. Yo Ah, también muchas lo vi, gracias. me pareció muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, este tema de electroquímica en realidad es de mi tema favorito, es como mi tema de especialización. Yo estudié en Berlín en el tema de electroquímica. En realidad mi especialidad es en hidrógeno. Yo me especialicé en catálisis para producir hidrógeno por medio de electrólisis, pero cuando regresé acá a Costa Rica comencé a trabajar también en el tema de baterías. Entonces son como mis dos líneas de investigación principalmente baterías basadas en aluminio y la parte de catálisis para producción de hidrógeno a partir de energías renovables. Entonces, un poco la idea es eso. En la parte de catálisis, más que todo, trabajamos como desarrollando nuevos compuestos que permitan requerir menos energía para la electrólisis del agua, porque como ustedes saben, es una reacción muy demandante energéticamente y eso hace que sea como más ineficiente y que entonces no sea tan comercialmente viable. Entonces, un poco la idea es eso, trabajar en esa línea. O sea, mi parte más bien de especialización fue en lo que se llama fotosíntesis artificial. Entonces, un poco es, la idea es copiar lo que sucede en la fotosíntesis y tratar de aplicarla de manera inspirado, digamos, de forma artificial en cómo funciona, ¿verdad? Todos sabemos que la fotosíntesis toma CO2 del ambiente, toma la luz del sol y agua y lo transforma en combustibles para las plantas, que son básicamente los azúcares. Entonces, un poco la idea con la fotosíntesis artificial es igual utilizar CO2 de la atmósfera o de otras fuentes y combinarlo con agua y la energía solar para producir también combustibles. No necesariamente azúcares, porque los azúcares tal vez no nos sirven tanto, pero tal vez otras moléculas interesantes, como ya sea metanol o algunas moléculas de interés. Por ejemplo, puede ser eh, etileno o puede ser también algunos hidrocarburos. Y en la parte de baterías nos enfocamos más que todo en baterías basadas en aluminio porque nos parece que es una opción bastante amigable con el ambiente, sobre todo desde el punto de vista de reciclabilidad del aluminio y de qué tan democrático es porque las reservas de aluminio en realidad existen casi que en cualquier parte del mundo. No sucede como con el litio, que el litio en realidad solamente está en algunas partes, como en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, y hay muchos conflictos asociados con la minería de litio también. Entonces, un poco eso es como la idea en lo que trabajamos. Y si, como vieron ahí, tenemos este proyecto para producir una batería de aluminio para una bicicleta eléctrica. Entonces, un poco eso es como lo que hemos estado trabajando. Entonces, si en algún momento les interesa el tema, tal vez ahí pueden escribirme y si quieren trabajar en baterías, pues al rato quien quita y pueden hacer tesis conmigo o algo así. En realidad trabajo mucho con gente de ingeniería también, con mucha gente. El tema del profe, igual evaluación dura. Todavía no he inventado, a mí me toca inventar la pregunta de electroquímica esta vez, entonces todavía no la he inventado. Vamos a ver qué se me ocurre. Vamos a pararla. El, el poll. Ya todos contestaron. Listo. Ok.
Share results. Entonces dice la pregunta 1. Ok, esta vez no les voy a dar las respuestas. Vamos a ver nada más cómo anduvo la cosa. Entonces, cuando una batería se descarga por completo, entonces la reacción electroquímica alcanza el equilibrio. Entonces ahí está como 50-50. Dice, cuando una batería está 100% cargada, entonces su energía libre de Gibbs es máxima y negativa. También anda como 50-50. Si una celda tiene un voltaje negativo, quiere decir que la reacción de la celda no es espontánea. Entonces ahí anda como 80-20. En una celda galvánica, en el CAT ocurre la reacción de oxidación. Ahí la mayoría sí dijo que falso. Una batería secundaria requiere de una reacción no reversible. Ahí anda como otra vez 40-60. Si quiero recargar una batería, entonces debo aplicar trabajo eléctrico sobre la batería. Ahí la mayoría sí puso que verdadero. Cuando una batería está funcionando, los electrones se transfieren a través del electrolito. Ahí anda como 40-60. El funcionamiento de una batería implica que dos tipos de corriente, una corriente iónica y una corriente electrónica. 60-40 otra vez. Y las últimas dos, el trabajo que puede realizar una batería depende de su voltaje. La mayoría de gente dijo que es verdadero. Y la constante de equilibrio de una reacción redox se puede obtener a partir de mediciones de voltaje. Y ahí la mayoría dijo que es verdadero. Entonces, un poco la idea de esta actividad así al inicio es como que vayamos viendo cuál es nuestra línea base en cuanto a los conocimientos de electroquímica. Y entonces, basado en esto, en estas preguntas, un poco que vayamos pensando qué es lo que ocupamos a lo largo de este bloque ir aprendiendo. Entonces, eso es un poco la idea. Y la idea va a ser que ojalá cuando terminemos estos temas de electroquímica, ya ustedes puedan todos responder 100% correctos todas estas preguntas. Entonces, vamos a dejarlo ahí como pendiente, como parte de lo que tenemos que lograr como objetivo, luego de las actividades que vamos a hacer. Entonces, esa era la primera actividad que les traía para hoy. Y la segunda actividad que les traigo está relacionada también con lo que vamos a estar haciendo en el mini proyecto. Entonces, si van a la parte de la biblioteca tutorías, van a ver la tutoría 15, dice Introducción a la Electroquímica. Esas son las actividades que vamos a hacer hoy. Entonces, si van ahí, van a encontrarse el link para una carpeta de un drive. Si van a esa carpeta de ese drive, se van a encontrar una actividad, que es esta que está acá. Entonces, la instrucción dice, para esta actividad no está permitido consultar en internet, únicamente puede consultar su libro de texto. Entonces me dicen, observe el siguiente video que tienen ahí y discuta con sus compañeros las siguientes preguntas. ¿Cuál es el ánodo y el cátodo de la batería de limón? ¿Cuáles son las reacciones involucradas? ¿Qué determinan su voltaje? ¿Cuál es el electrolito de la batería? Ahí está, la puse repetida. Y una pregunta extra. Observa el siguiente video y comente lo que conozca sobre el funcionamiento de la batería de un auto eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es separarnos en los mismos grupos con los que ustedes hacen los mini proyectos y vamos a trabajar esta actividad que está acá en esos grupos. Vamos a tomar más o menos media hora, digamos, para hacer esta actividad. Y después de eso, a las 2 de la tarde, regresamos y leemos el mini proyecto y vemos las instrucciones del mini proyecto. Lo que se ocupa es que entonces estas actividades que están acá las contesten y las suban también como un Word a la misma carpeta del Drive, porque eso lo vamos a ocupar al final de la actividad para hacer otra actividad más, ¿verdad? Cuando terminemos el mini proyecto. Entonces, sería básicamente que contesten esas preguntas con sus grupos. No sé si tienen alguna consulta. Profe, Sí, ¿son los grupos de mini proyecto o los análisis de casos? los de los mini proyectos. Ah, ok. Entonces, con quienes ustedes hacen los mini proyectos, esta actividad la vamos a hacer con los de los mini proyectos que ustedes escogieron. Entonces, no sé cuántos grupos son. La vez pasada me entregaron 18 mini proyectos, entonces voy a habilitar unas 20 salas y ustedes ahí se ponen de acuerdo en cuál se meten con sus compañeros. A ver, break rooms, vamos a hacer 20.
Entonces, ahí ya les abrí los rooms, entonces para que se pongan de acuerdo y se metan ahí alguno. Y trabajemos en esto hasta las 2 y después de ahí regresamos de nuevo y vemos ya las instrucciones del mini proyecto. Voy a deshabilitar de una vez. Entonces, el mini proyecto va a contemplar dos partes. Está enfocado en la parte de métodos instrumentales. Va a tener una parte que es de la parte de espectroscopía y la parte de electroquímica también. Entonces, vamos a tener dos actividades. La primera es la construcción de un espectroscopio casero. Entonces, se les dan 3 videos de YouTube en donde está disponible 3 procedimientos, digamos, o que usted puede utilizar para construir este espectroscopio casero. Pueden usar estos o inclusive pueden usar otros que encuentren, siempre y cuando sea más o menos el mismo concepto. Entonces, puedes coger cualquiera de las opciones, alguna que encuentre en internet que le parezca interesante. Una vez que tenga el espectroscopio construido, proceda a tomar fotografías del espectro obtenido a utilizar diferentes fuentes de luz, por ejemplo, luz fluorescente, luz del sol, luz LED. Y conteste las siguientes preguntas. Investigue y explique qué es la luz. Puede guiarse con los siguientes videos. Explique cuál es la relación. El archivo que dice algunas preguntas todavía, algunas personas están preguntando todavía. No sé si todos tuvieron chance de subir la actividad de ahora al Drive. Había como un problema porque no era habilitado para editar, pero ya se los habilité. Entonces, cualquier cosa, si a algún grupo le faltó subir el documento, pues ya ahora sí puede hacerlo. Entonces, cualquier cosa en la misma carpeta pueden ahí subir el documento que acabamos de hacer. Ok. La segunda pregunta es, explico cuál es la relación entre frecuencia, energía y velocidad en el caso de la luz. Haga un diagrama que correlacione las partes de un espectrofotómetro con las partes del espectroscopio casero que usted construyó. Puede guiarse con el siguiente video, entonces se les proporciona ahí un video. La pregunta 4 es, muéstrame fotografías de los diferentes espectros obtenidos. Si los espectros obtenidos con las diferentes fuentes de luz son distintos, explique a qué se debe ese fenómeno. Investigue y explique el mecanismo por el cual el CDI es capaz de separar la luz. Explique además otros dos mecanismos que pueden ser utilizados para producir luz monocromática, o sea, otros tipos de monocromadores. Entonces, estas son 5 preguntas relacionadas con el tema de espectroscopía. Y tenemos la parte 2, que es la más relacionada con lo que estamos viendo ahorita, que es la construcción de una batería. Entonces, lo ideal es que comiencen por la parte de la construcción de la batería. Entonces, ya acaba la construcción de una batería casera. Para esto, puedo utilizar cualquiera de las siguientes 3 opciones, o si desea, puede realizar las 3. Una batería aluminio-aire, una batería cobre-aluminio, una batería cobre-hierro. Esta también se puede hacer utilizando un limón. Entonces, pueden también hacer la misma que vieron del video de limón, pero en lugar de magnesio pueden utilizar otras cosas. Creo que se puede también hacer con un clavo de hierro o con otras cosas. Entonces, pueden hacer cualquiera de esas opciones o alguna otra batería que les llame la atención también. Entonces, para la o las baterías que escogió, responda las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las reacciones involucradas? Basado en eso, elabora una hipótesis del funcionamiento de la batería. Para elaborar esa hipótesis de funcionamiento, debe consultar las tablas de potenciales estándar de diferentes reacciones y definir cuáles podrían estar sucediendo. Describe el procedimiento de fabricación de la batería y tome fotografías de sus baterías. Busque la forma de comprobar que su batería funciona correctamente. Anote cualquier observación importante durante el funcionamiento de la batería. Por ejemplo, se producen gases, se forman depósitos sobre los electrodos. Son las observaciones consistentes con las reacciones propuestas.
La 8 dice, realice un dibujo de la celda espontánea y su diagrama, representación esquemática. Identifique el cátodo, el ánodo y la polaridad de los electrodos. Una vez que tenga este diagrama, discútelo con su profesor para recibir retroalimentación y contrastar su explicación. Entonces, la idea es que ustedes hagan su batería y expliquen el funcionamiento, me hagan como una hipótesis de cómo es que funciona y la discutan conmigo para corroborar que esté bien. Entonces, pueden hacer una reunión conmigo y revisamos cómo va su proyecto. Investigue si las baterías que fabricó son primarias, secundarias. Además, explique cómo se relaciona esto con la recargabilidad de la batería y la reversibilidad de sus reacciones. 10. Explique por qué en algunas ocasiones el signo de voltaje que se mide en una celda es positivo y por qué en otras ocasiones es negativo. ¿De qué depende ese signo? La parte 3 es opcional. Estas últimas preguntas son opcionales porque sabemos que ustedes no necesariamente van a tener un multímetro, pero si lo tuvieran, creemos que es súper valioso que puedan realizar estos ejercicios adicionales que les ayude a comprender los conceptos involucrados. Consigan un multímetro, realicen una medición de voltaje de la batería de manera tal que sea de signo positivo. Dibuje el diagrama en la celda, para este caso identifique el ánodo y el cátodo. Realice una medición del voltaje de la batería de manera tal que sea de signo negativo. Dibuje el diagrama en la celda, para este caso identifique el cátodo y el ánodo. Ese sería básicamente el mini proyecto. Y entonces, estas son las indicaciones para el formato de entrega y demás cuestiones. Y acá viene la rúbrica de cómo se va a evaluar. Son básicamente 10 preguntas y 2 opcionales. Entonces, así estaría la evaluación. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Alejandro. Profe, una pregunta, digamos, en el pasado mini proyecto, digamos, la parte, digamos, de los equilibrios lo tenían que hacer, digamos, en mi caso son 3 integrantes. Ujú. En este caso, los 3 integrantes tienen que hacer la batería o solo uno que lo haga y se lo muestra a los demás compañeros. En este caso soy más flexible debido a que soy consciente de que tal vez para algunas personas es más complicado conseguir los materiales, etcétera. Entonces, sí sería lo ideal que por lo menos cuando se arme la batería y demás, que las 3 personas estén presentes, ya sea por Zoom o de alguna forma, ¿verdad? Pero sí puedo ser más flexible en ese sentido. Lo ideal es que cada quien haga su batería, sí, pero sí puedo ser más flexible en el sentido de que sé que como tiene que conseguir los materiales, puede que se les haga un poco más complicadillo. Entonces, igual como hay que hacer 2 cosas, porque también hay que hacer el espectroscopio, también puedo comprender que alguna persona haga el espectroscopio, otro haga la parte de la batería y junten como las cosas. Entonces, creo que hay más flexibilidad en este caso, porque los materiales son un poco más complejos. Ok, perfecto. Gracias, profe. Un gusto. ¿Alguna otra consulta? En realidad van a ver que se va a entretener un montón. El espectroscopio, en realidad, la vez pasada que lo hicimos, tomaron unas fotos chivísimas, así súper buenas. Entonces yo creo que sí se van a entretener bastante. Es bastante divertido, la verdad. Entonces, traten de disfrutarlo bastante y ponerle mucho también a la parte más conceptual, como tratar de ir más allá en la explicación de cómo funciona la batería. Ya hay algunas respuestas que ustedes subieron de cómo es su hipótesis de que funciona la batería de limón, pero vamos a ver si al final de que hagamos todas estas actividades, la idea es que ustedes vayan sobre lo que ya habían escrito y veamos si cambiaron de opinión en la explicación o no. Entonces, eso es un poco la idea. Si no hay más consultas, creo que entonces hoy quedaremos por acá. Sería todo por hoy. No sé si tienen algún otro comentario. Listo. Ok, entonces nos veríamos el próximo viernes. Y, bueno, recuerden estudiar también los materiales que ya están disponibles de este bloque, ¿verdad? Nos vemos el viernes, entonces, hasta luego. Bueno, profe, chao. Hasta Vale, luego. profe, hasta luego. Gracias. Gracias. Pues, profe.